Amigos, amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Aunque la Reforma protestante fue aplastada en España por la Inquisición, sería un error afirmar que no dejó una huella. A pesar de la persecución, los valores de la Reforma influyeron en la sociedad española y provocaron cambios que nos llegan hasta hoy, como vamos a ver en el reportaje que hemos preparado. Te invitamos a compartir tu opinión en el Facebook o Twitter respondiendo a esta pregunta. ¿Qué aportación de la Reforma protestante te parece más necesaria para España hoy? Pues os dejo ya con el reportaje que hemos preparado. Año 1517. España, potencia hegemónica, católica, ve cómo en el continente europeo prende la mecha de la Reforma protestante. Surgen entonces españoles que aceptan esas ideas y defienden la libertad religiosa. No solamente la defendieron, sino que algunos de ellos dieron hasta su vida en las hogueras de la Inquisición de esas dos ciudades y de muchas otras que esto se ha ocultado, como son Valladolid y Sevilla, porque querían vivir en libertad. La imprenta propicia la difusión y el acceso del pueblo a la Biblia, prohibido por Roma. Para ello, se traduce y publica en castellano en 1569. Antes proliferan trabajos parciales desde 1529, cuando Juan de Valdés plasma su diálogo de doctrina cristiana. En ese texto, él ya incluye una traducción de unos capítulos del Evangelio de Mateo, capítulos 5 al 7. Fue perseguido por hacer esto y en su destierro en Nápoles continuó haciendo traducción de la Biblia y tradujo, por ejemplo, los Salmos y algunos otros textos. La Inquisición actúa con rapidez. Ya con Felipe II en el trono se suceden los autos de fe, pero quienes logran exiliarse no cejan en su intento de propagar las ideas bíblicas con sus obras y con la propia Sagrada Escritura a favor de sus paisanos en España. El texto bíblico apunta a una persona que es Jesucristo, y esa persona es la traducción de Dios para los hombres, es decir, Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para comunicarnos su mensaje y para que pudiéramos entender quién es Él, como creador y sustentador de este universo. Por lo tanto, acercarnos a la Biblia es acercarnos a una persona, y cuando nos acercamos a una persona, el mensaje y la persona, digamos, son uno, Jesucristo. En su búsqueda de libertades, diversos protestantes se dirigen a la corona. Francisco de Encinas conversa con Carlos I. Felipe II recibe una carta de Juan Pérez de Pineda. Él va a defender que la fidelidad de los que están bajo el terror de los tercios de Flandes, del famoso general que va a enviar y va a asesinar a miles de personas, el famoso duque de Alba, esa fidelidad a España, a la corona española, está condicionada a que puedan disfrutar de la libertad religiosa. En la década de 1830 comienza el tránsito de la monarquía absoluta a la liberal. En esa época renace el movimiento reformado en España, erradicado a final del siglo XVI. Sin libertad religiosa se impone la mera tolerancia, pero en 1910 llega un punto de inflexión. La unidad de España estaba siempre amparada a la unificación religiosa y se veía muy peligroso no solamente las ideas de democracia, sino cualquier idea de libertad, y entre ellas la libertad de cultos. Y por eso los evangélicos lanzaron una campaña de recogida de firmas importante, en la que participó mucha gente para que hubiera libertad de cultos y eso fuera el inicio también de planteamiento de ideas democráticas en este país y de progreso. Desde aquellos años 30 del siglo XIX, la prensa cobra impulso con multitud de nuevos periódicos. Como redactor, trabaja entonces Luis de Usoz y Ríos, que pronto recorre Europa y recupera el legado protestante y secular nacional silenciado por la Inquisición. Por razones ajenas al valor literario de sus obras, con independencia de su ética personal o profesional, han permanecido, y muchos de ellos todavía permanecen, únicamente, como decía con mucha ironía
Blanco Guay, si en España ha habido autores importantes, hay que encontrarlos en los índices de libros prohibidos. En esa misma década, la Sociedad Bíblica se asienta en España. De ahí en adelante, visita pueblos y ciudades de todo el país gracias a los llamados colportores. Llegaban ahí con su mercancía, con un carro o con una mula, y llevaban ahí en los fardos pues Biblias, y en la plaza del pueblo se subían en el burro o en un pedestal donde podían, anunciaban, ¿verdad?, traigo la mercancía más preciosa que usted puede tener, y le ofrecían a la gente la palabra de Dios. ¿Qué ocurría? Inmediatamente venía el sacerdote acompañado de la Guardia Civil, y normalmente de un grupito de gente, pues algunas veces salían apaleados, otras veces salían por piernas, otras veces dormían en el cuartelillo. La Revolución de 1868 abre paso a los únicos 6 años de libertad religiosa del siglo, y en ese concreto momento deja de ser ilegal la colección clandestina de Luis de Usoz. Hay obras incunables, hay obras manuscritas, y no solamente ya de sus correligionarios protestantes, a los que tenía un especial cariño, sino de autores del Renacimiento, del Siglo de Oro, prácticamente en las principales lenguas de Europa, algunos prácticamente piezas únicas. En ese ámbito de apertura, la sociedad recibe la aportación de Usoz a la libertad de conciencia. Su viuda cede los más de 11.000 volúmenes a la Biblioteca Nacional. Cuando se hace la donación, se calibra el valor incalculable, no solamente económico, sino cultural, y se le asigna en la identificación de cada obra la letra U. Es el único caso de los 22 millones de objetos o de libros que hay en la Biblioteca Nacional que su ficha es U más un número para llegar a esa riqueza de Luis Usoz. En 1939, la dictadura franquista se propone destruir la libertad religiosa vivida durante la Segunda República. Una vez más, las puertas del país se van a cerrar a los disidentes. Los evangélicos siempre han defendido la libertad de expresión, han defendido también la libertad religiosa y también la democracia. Estas ideas precisamente fueron las que impidieron en la época de la dictadura el reconocimiento de esta confesión religiosa. Luego, más adelante, en 1980, hicieron una gran aportación para la construcción de la Ley de Libertad Religiosa de 1980, que es la vigente en la actualidad. Así, a pesar de la presión internacional, Franco ejecuta la clausura de los cultos no católicos. Lejos queda el primer tercio del siglo y la fructífera labor de los colportores. Fue una época romántica donde casi todos los pueblos de España fueron visitados con la distribución de la palabra de Dios, y ellos fueron la semilla de la fundación de muchas de las iglesias evangélicas que hoy existen en España. Muchos de esos colportores provenían de la zona de Levante, otros de Madrid, y establecieron, porque había pueblos donde había gente que recibía la palabra de Dios, empezaba a leerla, mantenían el contacto con este colportor que después les volvía a visitar, empezaban un pequeño grupo en el hogar y poco a poco se iba creando una nueva iglesia. En 1953, el dictador prolonga la discriminación al firmar el concordato con el Vaticano. 3 años después, los protestantes crean la Comisión de Defensa Evangélica. Trabajaron muchísimo porque las iglesias que habían sido cerradas tras la guerra civil pudieran ser abiertas y pudieran celebrarse cultos, al menos de puertas adentro y sin propaganda hacia afuera, pero por lo menos que se pudieran celebrar cultos evangélicos en este país. Y poco a poco se fueron abriendo las capillas que fueron clausuradas, y en 10 o 15 años consiguieron que la mayoría pudieran celebrar sus cultos, como ya he dicho, de manera privada. En 1978 llega la democracia y la libertad.
La Federación Protestante Ferede trabaja para alcanzar también la igualdad impedida por los acuerdos con el Vaticano de 1979. Es inconstitucional que por ese estatuto que favorece a la Iglesia Católica las demás confesiones sean discriminadas jurídicamente. Entonces el Estado tiene la obligación de corregir esa situación y no lo hace. Nosotros luchamos porque algún día se dé cuenta de que lo mejor para la sociedad española, para la Iglesia Católica y para el resto de las confesiones es generar ese estatuto en igualdad, en respeto, que nos permita a todos los españoles trabajar por una integración, por la paz, por la justicia y por la sociedad en la que nos movemos. España comienza a formar parte en los años 80 de los proyectos de integración europea, un periodo de estabilidad donde los evangélicos continúan la difusión bíblica. Que un pueblo pueda tener acceso al texto bíblico va a implicar siempre que va a poder nutrir su espíritu, sus valores, su intelecto, de unos elementos que son fundamentales para el funcionamiento de cualquier sociedad moderna en nuestro tiempo, como es la libertad de conciencia, que es la primera de las libertades. A partir de la libertad de conciencia vienen todas las demás, la libertad política, la libertad religiosa y todas las libertades. Ya en el siglo XXI, la sociedad española se desliga paso a paso de la creencia religiosa y el secularismo presenta sus propios retos a la libertad de las distintas confesiones. Hoy, por ejemplo, se dice sí, puede haber libertad de pensamiento y libertad de conciencia, pero se trata de cercenar la parte de la libertad religiosa. Si eso lo hacemos, estamos limitando gravemente toda la libertad de conciencia y una libertad fundamental. Esa lucha es clave para todos y su defensa íntegramente es clave también para nuestra sociedad. Año 2017. España, 5 siglos ajena a la Reforma, pero no al impacto de hombres y mujeres protestantes que en la adversidad han ayudado a construir las libertades para todos. Qué interesante ver y escuchar sobre el impacto de la Reforma protestante en España. José Pablo, te voy a hacer una pregunta, pero creo que no te va a gustar mucho. Pues casi mejor no me la hagas, ¿no? Pero no tengo más remedio que hacerte esta pregunta. En relación al tema que hemos tratado hoy, ¿se puede ser español y protestante? Vaya, pues sí que no me gusta esa pregunta y no es la primera vez que me la han hecho, pero voy a responderla porque creo que hay muchos españoles o algunos españoles que aún no se han enterado. Hace unas semanas hicimos una encuesta en la calle donde hacíamos esta pregunta: ¿le parece bien que los protestantes, judíos y musulmanes tengan programas en la televisión pública, en televisión española? Pues un 10% de las respuestas dijeron que no les parecía bien, que si quieren practicar su religión, que se fueran a sus países. Yo sinceramente no sé a dónde me voy a ir, porque nací en Úbeda, de donde es mi padre, que también era protestante. Mi madre es de Valdepeñas y protestante. Mi abuelo y bisabuelo también eran de Valdepeñas y protestantes. ¿A dónde me voy? También me han insinuado, cuando he dicho que soy protestante, si soy gitano o latino. Con mucho gusto sería latino o gitano, pero soy payo, español y protestante. Españoles protestantes han habido en los últimos 500 años, son 500 años, por favor, 500 años de ser protestante y español a mucha honra. Ahora bien, ante estas reacciones también pienso en lo que escribió el apóstol Pablo cuando hablaba acerca de su pueblo. Decía: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Me siento muy identificado con estas palabras. Me llamen como me llamen, digan de mí lo que digan, me da igual ser español o extranjero, pero cuánto me gustaría que más españoles encontraran en Cristo la libertad de las cadenas, de la tradición, la frescura del nuevo nacimiento y la regeneración espiritual. Cuánto me gustaría que más españoles se liberaran del yugo espiritual que les atemoriza y que impide que se acerquen a la Biblia buscando escuchar la voz de Dios. Eso es lo que de verdad importa. Pues esa Biblia de la que continuamente hablamos en este programa es la que queremos regalar en esta mañana. Si no tienes una en tu casa, llámanos al teléfono 91 743 4400 y te la haremos llegar por gentileza de las iglesias evangélicas. Repito, el teléfono es el 91 743 4400.
Y para los que formáis parte del Club de Amigos, vamos a sortear este libro titulado La Iglesia como Grupo, un libro de la editorial Andamio y escrito por Félix Ángel Palacios. Si te gusta este programa, llámanos, hazte miembro del Club de Amigos, te explicaremos, es sencillo en qué consiste y pasa a formar parte del Club de Amigos. Muchas gracias por vuestra atención en este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.